Vamos a ver los síndromes de hipofunción hipotálamo-hipoficiaria. El sistema endocrino, primero, primero que nada, un recordaris del capítulo en lo que estamos y lo que vamos a estudiar y vamos a desarrollar en el transcurso de estas 3 semanas. Vamos a estudiar el sistema endocrino. El sistema endocrino se caracteriza porque tiene ejes. Entonces, siempre acuérdense de los ejes. Cuando estén examinando a un paciente, a una paciente, imagínense el eje funcional en relación con la patología que queremos explorar, ¿no? Tenemos un eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, por ejemplo, hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Pero ese eje, a su vez, tiene lo que se llama un sistema de retroalimentación. Las hormonas que se producen en cada uno de los niveles de ese eje tienen influencia sobre los otros niveles del eje. Por ejemplo, el eje hipotálamo, las hormonas influyen sobre la hipófisis. Las hormonas de la hipófisis influyen sobre la tiroides. Las hormonas de la tiroides, a su vez, influyen sobre el hipotálamo y la hipófisis. Eso se llama feedback, o sea, un sistema de retroalimentación. Cuando aumentan las hormonas a nivel periférico, o sea, si la glándula se aloca, comienza a producir mucha hormona, la tiroides, ¿no? Como pudiera suceder por ejemplo, en el hipertiroidismo por nódulo autónomo, ¿no? Que se desordena y comienza a producir mucha hormona. Entonces ese eje de pronto no se regula, pero si en caso tenemos un hipertiroidismo por mucha producción de hormona a nivel de la tiroides, sí, el eje va a ser modulado en relación con la hormona que se produce a nivel de la tiroides. Cuando aumenta la hormona en la glándula tiroides, por ejemplo, en un hipertiroidismo, ¿qué pasará con el hipotálamo y la hipófisis? Disminuye la secreción de hormonas del hipotálamo y de la hipófisis. Pero esto no viene solo, esto viene con una regulación de las hormonas de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que cuando tenemos un problema, por ejemplo, de hipertiroidismo, el humor, el estado emocional se va a modificar, de repente el paciente va a estar más agresivo, va a estar ansioso, va a estar inquieto. Igual sucede con el hipotiroideo, igual sucede en otros ejes, como por ejemplo el hipotálamo hipófiso adrenal. Hay mucha producción de cortisol, la persona se pone ansiosa, nerviosa, o usa corticoides exógenos, se pone ansioso el paciente. Ustedes mismos de repente lo habrán sentido cuando han usado corticoides por algún motivo, por alguna enfermedad autoinmune. De pronto se han sentido ansiosos, no han sabido qué cosa es lo que les está pasando. Eso significa que de alguna manera la corteza está influyendo, se está regulando en relación con esas hormonas, ¿no? Que ejercen una acción sobre también el sistema nervioso central. Las hormonas en el sistema endocrino se producen por pulsos, es decir, cada cierto tiempo, y tienen ritmos además. O sea, tienen pulsos de producción cada cierto tiempo, con una amplitud determinada, o sea, no solamente cada cierto tiempo, sino con una concentración que le decimos que es amplitud determinada, ¿no? Y tienen ritmos, o sea, ritmos, así como su nombre lo dice, tienen una ciclicidad en la producción. Por ejemplo, las hormonas del eje hipotálamo hipófiso adrenal, específicamente el ACTH, ¿no? Se produce más en las primeras horas de la mañana y disminuye en el transcurso del día, y en las primeras horas de la noche, ya al finalizar la noche, ya está muy poco su producción. Y todo eso tiene una razón fisiológica, ¿no? Una razón funcional, estar alertas cuando amanece en el día. Lo mismo pasa con las hormonas del ciclo menstrual, que es uno de los relojes biológicos más perfectos que existe en la naturaleza, el ciclo menstrual en la mujer. Y eso es a expensas fundamentalmente de la producción de las hormonas hipotalámicas, o sea, las hormonas hipotalámicas y el cerebro.
El cerebro funciona de manera rítmica, ¿no? Y de manera variable en el transcurso del día. Bueno, lo podemos ver cuando dormimos, funciona de una manera diferente el cerebro, ¿no? Ahora, esas hormonas que se producen en los diferentes niveles tienen receptores. Por ejemplo, para el TSH habrá un receptor en la glándula tiroides, donde actuará el TSH. Para las hormonas tiroideas habrán receptores, que serán receptores en las células, ¿no? Estos receptores pueden ser a nivel de la membrana celular o pueden ser intracitoplasmáticos. Por ejemplo, un receptor de membrana celular es el receptor de la insulina, ¿no? Intracitoplasmático, las hormonas esteroideas, por ejemplo, las hormonas tiroideas también. Estas hormonas que se producen a nivel, sobre todo, de la glándula diana, como puede ser la tiroides, las suprarrenales, estas hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas, circulan unidas a proteínas, tienen transportadores. Y esos transportadores son los que se encargan de llevarlas a diferentes partes en el organismo. Un eje se interacciona con otro eje. O sea, un eje, por ejemplo, el eje hipotálamo hipófiso tiroideo se interrelaciona con el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Alteración en el eje tiroideo va a llevar a alteración en el eje gonadal. ¿Y cómo se va a expresar? En una alteración del flujo menstrual, de la regla. Los pacientes con hipotiroidismo primario, o sea, cuando hay problema a nivel de la glándula de la diana de la tiroides, suelen tener polismenorreas, por ejemplo. Los que tienen hipotiroidismo secundario, cuando el problema es a nivel de la hipófisis, suelen tener amenorrea, y eso está en relación generalmente con las patologías que condicionan estos problemas. Interacción con el medio ambiente, la luz, el calor, la tensión, la mala alimentación, el exceso de alimento, como el poco alimento, condicionan modificación en la secreción hormonal. ¿Por qué? Se conoce, por ejemplo, que hormonas del tracto gastrointestinal, como las hormonas producidas en la grasa, tienen acción sobre el cerebro y sobre los centros termorreguladores y sobre los centros reguladores del apetito. Imagínense ustedes cómo ahora cada vez se van encontrando más hormonas en diferentes partes del organismo. Las hormonas entonces son las que a fin de cuentas son las que regulan y ponen en acción el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y además de que ponen en funcionamiento bien a nuestro cuerpo para que funcione de una manera adecuada, regular, saludable, con bienestar. Si las hormonas fallan, falla el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso los problemas con las hormonas a veces son orgánicos o a veces son funcionales. Las glándulas tienen esa característica. Cuando funcionan poco, tienen problemas funcionales, pero también pueden tener problemas orgánicos de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un tumor, una neoplasia o una misma enfermedad autoinmune que condiciona que funcionen mal también las glándulas. Entonces, fíjense ustedes cuántas características son comunes al sistema endocrino. Aquí ven ustedes un nivel del eje, ¿no? Un eje funcional. Hipotálamo, hipófiso, glandular, tiroideo, suprarrenal. Y donde esté la patología, el nivel de este eje donde esté la patología, nosotros podemos decir, por ejemplo, hay un hipotiroidismo primario, cuando el problema está a nivel de la glándula tiroides. Un hipotiroidismo secundario, cuando el problema está en la hipófisis. Un hipotiroidismo terciario, cuando el problema está a nivel
del hipotálamo, ¿no? A nivel del hipotálamo. Generalmente es difícil distinguir si el problema está en el hipotálamo o está en la hipófisis. Es difícil de distinguir y a veces tenemos que hacer uso de pruebas funcionales para determinar el nivel de alteración hormonal, si está en la hipófisis o está en el hipotálamo. Esto se integra y estos niveles se integran y es así como funcionan adecuadamente los ejes. Habíamos hablado de un sistema feedback. Si aumentan las hormonas en la glándula blanco, estas frenan a todo el sistema nervioso central y al hipotálamo. ¿Y cuál es la respuesta? Disminución en la producción de la glándula hipotálamo hipofisiaria. Si por defecto estas hormonas a nivel de la glándula diana están disminuidas, aumenta la producción de hormonas del sistema nervioso central. Por eso, por ejemplo, en el hipotiroidismo primario va a estar aumentado el TSH. En el hipertiroidismo, o sea, cuando está funcionando mucho la glándula tiroides, más bien, ¿no?, se va a frenar las hormonas hipotálamo hipofisiarias y vamos a tener TSH bajo, disminuido. La señalización endocrina, acá estamos viendo el origen en una glándula, se distribuye por la sangre y tiene que ver mucho, ese es otro aspecto que quizás lo tengo que poner también dentro de las funciones tiroideas. Las glándulas endocrinas tienen que ver con el metabolismo, es decir, no solamente con los ejes, con los niveles, sino tienen que ver, son las glándulas del metabolismo, son las hormonas del metabolismo. Por eso es que decimos, ustedes van a ver el metabolismo también en este capítulo. Endocrinología y metabolismo. Nosotros somos especialistas nuestro título es endocrinología y metabolismo. Y también van entonces a la célula diana, a la célula blanca, ¿no? Pero puede ser que la acción endocrina sea realizada en el mismo lugar donde se está produciendo la hormona, es decir, la hormona se regula en su producción a sí misma. Eso se llama regulación autocrina. O puede ser de una capa de células a una capa vecina de células. Eso se llama acción paracrina. La acción paracrina la vemos sobre todo, por ejemplo, en la placenta. Una capa celular lo que se produce en el citotrofoblasto se transmite al sincicio-trofoblasto para regular las hormonas del sincicio-trofoblasto por acción paracrina, o sea, pasa de una capa celular a otra capa celular. O en la capa granulosa del ovario, las hormonas producidas en la capa tecal pasan a la capa granulosa, donde por acción de la enzima aromatasa los andrógenos se transforman en estrógenos, en estradiol. Esas son características también del sistema endocrino. Tienen receptores hormonales, tienen receptores en la pared celular y tienen receptores a nivel intracelular. Aquí está el resumen. Las señales ambientales externas actúan sobre el sistema nervioso central por transmisión eléctrica o química, se actúa sobre el hipotálamo produce las hormonas liberadoras, los factores liberadores que van a la hipófisis anterior, producen las hormonas adeno-hipofisiarias que van a la glándula diana, las glándulas dianas producen su hormona final, que se dosa en microgramos o miligramos, la cual produce la respuesta hormonal, ¿no? Y tienen sistemas de feedback largos y cortos de autorregulación, ¿no? Y largos, se puede decir, con regulación del sistema nervioso central y incluso de la corteza. Ejemplo de un eje endocrino, el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Aquí ven ustedes que hay neuronas, entre ellas la neurona productora, la neurona Kiss, que produce la llamada Kiss-peptina u hormona del beso, le dice, que actúa sobre el gen RH. Ese gen RH
¿no? Actúa sobre la hipófisis y la hipófisis produce sus hormonas que actúan sobre la gonada. ¿Qué ven ustedes aquí? Que ven la grasa, la leptina, producida en la grasa, ¿no? Que no tiene nada que ver con el cerebro ni con la hipófisis, no se ha producido allí, sino que se está produciendo en la grasa, modula la acción del GnRH y del sistema nervioso central, pero ustedes están viendo acá neurotransmisores como el GABA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Péptidos opioides endógenos. Entonces, la modulación o la modulación, sí, de estos neurotransmisores puede alterar la secreción del GnRH. ¿Dónde lo vemos esto? Por ejemplo, si se están usando antidepresivos tricíclicos, neurolépticos que modifican los neurotransmisores, ¿no? Pues de pronto, la paciente que está usando neurolépticos tiene problemas de regla, ¿no? O comienza a aumentar de peso demasiado, ¿no? Las hormonas, fundamentalmente los estrógenos, son los que actúan, además regulando, sensibilizando todo este sistema nervioso central y también sobre la hipófisis, o sea, a todo nivel. Vemos que el GnRH se produce de manera pulsátil y gracias a esos pulsos sí que se induce la esteroidogénesis ovárica y la maduración folicular. Si no hay liberación pulsátil, ¿ya? Si no se libera de forma pulsátil, entonces no se produce regla, no hay menstruación. Y si no hay menstruación, no hay maduración folicular, no hay ovulación, la mujer no puede procrear y tiene infertilidad. ¿Qué estructuras vamos a estudiar? Vamos a estudiar la hipófisis con su tallo, ¿no? Su tallo hipofisiario y relacionado con el hipotálamo, ¿no? La adenohipófisis o hipófisis anterior produce hormonas. ¿Qué hormonas? Fundamentalmente la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la FSH, estimulante de la gonada o folículo estimulante, la LH, que es la inductora de la ovulación, pero que también trabaja a nivel de la gonada masculina, ¿no? Para la formación o la maduración folicular, de la producción de testosterona a nivel del testículo. La prolactina, que es una hormona de relativa reciente descubrimiento, ¿no? Se podría decir que fue a mediados o fines del siglo pasado que la prolactina se descubrió en salmones, en los salmones, en peces, se sintetizó, mejor dicho. ¿Y qué característica tienen los salmones? Los salmones lo que tienen es la característica de que pueden recorrer grandes distancias y nadar grandes distancias debido a que tienen un mecanismo de regulación osmolar, ¿no? Del líquido y del medio interno que le permite mantener a flote. Entonces es un animal por excelencia, ¿no? Un animal por excelencia que puede mantener ese fenómeno de ósmosis. Y la prolactina también es una hormona que se ha visto que tiene mucho que ver con la regulación de líquidos en el organismo de la persona. Pero sobre todo se le considera una gonadotrofina que tiene que ver de pronto con la regulación del líquido folicular, o sea, del folículo que se desarrolla en el ovario cada mes, cada folículo. Y por ejemplo, en la mujer embarazada hay producción de prolactina a nivel de las membranas que están envolviendo al feto. Y esas membranas placentarias que producen prolactina, producen también relaxina, necesaria pues para que el bebé esté como un pescadito en el líquido amniótico y pueda moverse en el líquido amniótico. Fíjense ustedes qué maravillosa es la naturaleza que le da estas características y da esta posibilidad de producción de prolactina. La hormona de crecimiento que se encarga sobre todo del metabolismo de la persona, ¿no? Y del crecimiento, por supuesto, pero que
actúa sobre el hígado para que en el hígado se produzcan las somatomedinas. Y el ACTH que se produce en la molécula de la proopiomelanocortina. Proopiomelanocortina, que es una molécula grande en donde se sintetiza ACTH, MSH, beta-endorfinas, ¿no? Y esta molécula que se produce en la adenohipófisis, es muy importante porque el eje adrenal es uno de los primeros ejes que se forman en la vida intrauterina y son las hormonas del estrés. En la hipófisis posterior, se forma otra, no se forman hormonas, sino que se almacenan hormonas. Se almacenan hormonas que vienen del hipotálamo, que se producen en el hipotálamo. ¿Ya? Ahí se producen, ¿qué hormonas? La vasopresina y la oxitocina. Entonces la neurohipófisis, hipófisis posterior, no produce, almacena vasopresina y oxitocina, que están producidas en los núcleos supraóptico y paraventriculares del hipotálamo. La vasopresina u hormona antidiurética es una hormona que se encarga fundamentalmente de reabsorber el agua, ¿no? Y de mantener el equilibrio y la concentración, se podría decir, de la osmolaridad plasmática en relación con el agua que modula. O sea, es la hormona del agua, la hormona que se encarga de la regulación del agua. Marcelo Fernández Maldonado, ¿está por ahí? Marcelo. Sí, doctora, presente. Hola, Marcelo. ¿Cómo Marcelo, está? Buenos días. ¿dónde actúa, buenos días, dónde actúa la vasopresina u hormona antidiurética? Léelo nomás, lo que dice ahí, Marcelo. Ok. Actúa sobre los receptores de los túbulos distales de riñón. Ujú. Sí, lee todo. ¿Cómo se llaman Ok, ok. cómo se llaman esos receptores? Túbulos Lee, distales de riñón B2. Ok. Actúa sobre los receptores de los túbulos distales de riñón B2 para. para reabsorber el agua, para aumentar el agua total y la osmolaridad urinaria y para disminuir el volumen urinario. Ujú. Pero ¿dónde actúa también, Marcelo? También tiene acción presora sobre los receptores del tejido muscular liso vascular B1. Ajá. Entonces, ¿la hormona antidiurética actúa solo en el riñón? ¿Sí o no? No. No. ¿Dónde actúa también, por ejemplo? Hay otros receptores, ¿ah? Pero ¿dónde actúa? ¿En el riñón y dónde? En el tejido muscular liso del vascular. Ajá, sobre todo del corazón, para regular de alguna manera la presión arterial. Muy bien, Marcelo. Y la oxitocina, que se produce también en el hipotálamo, induce el parto, causando la contracción del músculo uterino liso, inicia el mecanismo de lactancia. A ver, Condori, ¿está Condori allí? Sí, Giuseppe, doctor. Giuseppe, ¿qué síndromes de hipofunción hipotálamo hipoficiaria conocemos? Lee nomás lo que dice allí. En Ya, relación a. ya. Con relación a la hormona de crecimiento, el enanismo idiopático, el enanismo por deprivación afectiva, adulto con deficiencia de hormona de crecimiento. Con relación a la tirotropina, hipotiroidismo, hipotálamo hipoficiario, las gonadotropinas está relacionado con hipogonadismo, síndrome de Froelich, síndrome de Kallmann, pubertad tardía, amenorrea hipotalámica, deficiencia selectiva de FSH y OLH, con relación a la prolactina, lactancia deficiente, y con relación a la corticotropina, insuficiencia renal, Perdón, hipotálamo, insuficiencia, ¿qué? ¿Renal? suprarrenal, hipotálamo, ¿Renal? Ya. suprarrenal. De lo que has leído, ¿has entendido todo lo que has leído? Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces lo vamos a explicar después.
Sigamos. Vamos a ver el hipopituitarismo o la deficiencia de hormonas de la hipófisis, producidas en la adenohipófisis, tanto en la adenohipófisis como en la neurohipófisis, vamos a ver. Puede entonces el hipopituitarismo, de disminución pituitarismo de la pituitaria, puede ser un problema en la pituitaria, en el hipotálamo o en las estructuras vecinas a la pituitaria. Puede ser total o puede ser parcial. El hipopituitarismo puede estar en relación con la deficiencia de una o más hormonas producidas en la pituitaria anterior o liberadas en la pituitaria posterior. Puede ser de inicio agudo o insidioso, poco a poco. Es raro, es una patología rara. Es una patología rara, pero que cuando se presenta es grave. Debemos de sospecharla por lo menos para actuar. Son alrededor de 4 casos por 100.000 personas por año. La causa más común en adultos es el hipopituitarismo en adultos se presenta tras un tumor hipofisiario, postcirugía de un tumor hipofisiario o cuando se usa radioterapia para tratamiento de alguna patología hipofisiaria o en las estructuras cercanas a la hipófisis. Cuando se trata de tumores hipofisiarios mayores de 1 centímetro, generalmente hay deficiencias hormonales en la hipófisis, en la adenohipófisis. O también pueden ser por compresión del tallo hipotálamo hipofisiario. Entonces, por ejemplo, un craniofaringioma, que son tumores de la bolsa de Rathke, de las membranas que envuelven a la hipófisis, ¿no? Pueden dar también aumento de masa o aumento de la presión intracelular. El craniofaringioma se presenta generalmente en menores de 18 años, en un 35%. O sea, cuando sospechamos de craniofaringioma, generalmente es menores de 18 años. O cuando sospechamos de hipopituitarismo en niños, hay que buscar craniofaringiomas, dicho de otra manera. Pueden ser también por metástasis de cáncer de mama, de pulmón, de colon, de próstata, a la hipófisis. Los tumores hipofisiarios menores de 1 centímetro son generalmente más comunes. Los llamamos microadenomas hipofisiarios. En autopsia se pueden encontrar en 1.5 a 27% y a veces sin dar síntomas, sin que la paciente haya tenido síntomas de hipopituitarismo. Es decir, pueden haber estado silenciosos los que son menores de 1 centímetro. Entonces, los menores de 1 centímetro, en términos generales, los denominamos microtumores. Y los que son mayores de 1 centímetro, macrotumores hipofisiarios. Puede ser el hipopituitarismo post-cirugía pituitaria, al sacar un tumor. Eso va a ser en relación del tamaño del tumor y si ha habido infiltración tumoral. O puede ser secundario relacionado a radioterapia de tumores pituitarios, carcinoma nasofaríngeo, retinoblastoma, tumores cerebrales. En niños, la leucemia linfática aguda se suele relacionar con hipopituitarismo. Y cuando se da radioterapia está en relación con la dosis de la radioterapia que se ha utilizado, el hipopituitarismo. Puede ser también infiltrativo, inmunológico, un traumatismo encefalocraniano, lesión vascular. Infiltrativo, la más frecuente en nuestro medio, la tuberculosis. No se olviden de las enfermedades granulomatosas, la tuberculosis. También puede ser por sarcoidosis, histiocytosis, y se suelen asociar a diabetes insípida, en un 25 a un 33%. También infiltrativo en relación con hemocromatosis y beta-talasemia. Inmunológica, la hipofisitis linfocítica autoinmune, especialmente en mujeres tras el parto. También puede ser, sobre todo en adultos varones, cuando hay melanoma metastásico tratado con anticuerpo monoclonal.
¿no? En el 10% cuando se hace este tratamiento, especialmente en varones y en edad avanzada. El TEC, el traumatismo encéfalo-cerebral y la lesión vascular. La prevalencia es más frecuente, en relación a un 15 a 90%, y a veces con situaciones que no son un accidente, o sea, un accidente de auto o una caída, sino en relación con deportes, como el box o como puede ser el fútbol americano, el rugby, que le llaman. Esos golpes en la cabeza por el box pueden condicionar hipopituitarismo. Entonces, que no nos extrañe que de repente, pues, un boxeador lo veamos lerdo, ¿no? En su actuar, porque puede tener un hipopituitarismo que esté lesionando la función pituitaria, por ejemplo, productora de TSH, ¿no? Y va a aparecer un hipotiroideo, o puede ser un hipotiroidismo de nivel secundario o de cualquier otra hormona por lesión a nivel de la pituitaria. Lo mismo también los jugadores de fútbol americano, ¿no? Esos jugadores que corren y que luego se tienen muchos golpes en la cabeza. También tenemos por lesión vascular el Sheehan, que es, ¿cuál es el mecanismo del Sheehan? Le dicen necrosis pituitaria postparto o hemorragia pituitaria postparto. A veces no necesariamente tiene que haber hemorragia en la hipófisis, sino la razón es porque la hipófisis como que se hipertrofia durante el embarazo. Las células no aumentan en el número, sino en su tamaño. ¿Ya? Como que se hipertrofian, como si fuera un adenoma, pero sin llegar a hacerlo, sino que es como que se hipertrofian, funcionan más. Entonces, al llegar al momento del parto, si la paciente, por ejemplo, tiene shock, le baja la presión bruscamente porque se está desangrando a nivel del útero, y baja la presión, esa baja de presión la siente la hipófisis la siente y hace un Sheehan, puede hacer un Sheehan. Entonces la paciente se desangra, la hipófisis que está hipertrofiada siente esa hipotensión y hace un infarto, se infarta. Entonces el infarto no necesariamente es por sangrado a nivel de la hipófisis, sino puede ser por shock, por pérdida de presión arterial a nivel de la hipófisis. Pueden haber también casos de aneurismas rotos, ¿no? Y que condicionan hemorragia subaracnoidea. Y el caso ya más delicado se llama apoplejía hipofisiaria, que es la manifestación grave de un tumor hipofisiario que cursa con infarto tumoral con hemorragia. Tiene presentación brusca, con cefalea, vómitos, alteraciones visuales, eventualmente coma. Hasta un 10% de los macrotumores hipofisiarios no tratados pueden tener una apoplejía sintomática. Piero Castillo. Sí, doctora. Piero, ¿cuáles son las características clínicas de la apoplejía hipofisiaria? Ya, ok. Sí, ahí dice que tiene una presentación rápida de horas a días y se puede presentar como una triada clásica, ¿no? Con cefalea intensa en un 84% de casos, también es súbita y unilateral, y retroorbitaria, ¿no? Así también se posee náuseas y vómitos, ¿no? Parte de la triada también son alteraciones visuales en un 66%, puede presentarse como afectación del campo visual y agudeza visual, una cuadrantopsia, una oftalmoplegia por comprensión o alteración de nervios oculomotores, ¿no? Y parte de la triada también es los trastornos de sensorio, con coma, convulsiones y hemiplegia, ¿no? Así es. Entonces, las características clínicas de la apoplejía pituitaria son la triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica, Piero? Di los nombres nada más. La triada clásica de la apoplejía pituitaria son cefalea, alteraciones visuales y trastorno de sensorio. Así es, esa es la triada clásica. A veces se confunden con una migraña.
Entonces, frente a una migraña, sobre todo cuando es una migraña que no se alivia, hay que tener en cuenta la posibilidad de una apoplejía pituitaria. Puede darse esa posibilidad siempre. Miren qué factores pueden ser desencadenantes de la apoplejía pituitaria. Freddy, Kawi, ¿está por ahí? Freddy. Sí, doctora, buenos días. Freddy, ¿qué sustancias pueden condicionar apoplejía pituitaria? Sí, doctora, entre las sustancias que encontramos como factores desencadenantes encontramos la anticoagulación, el uso de bromocriptina, traumatismos craneales, irradiación hipofisaria, así como una hipovolemia postparto, ¿no? Sí. Mira, ¿y qué hemos estado utilizando con el COVID? Anticoagulantes, ¿no? Sí. Hemos usado bromocriptina mucho tiempo y puede causar apoplejía pituitaria. A veces, no en todos los pacientes, pero de pronto hay uno que es premiado y que tiene la apoplejía. Y lo que es más frecuente es el Sheehan. Pero abajo hay una tablita que dice posible factores precipitantes en una muestra pequeña, 45 pacientes con apoplejía pituitaria. ¿Qué dice? Lea ahí lo que dice. ¿Cuáles son los posibles factores precipitantes? Entre la cirugía mayor, una hipertensión, aspirina, Aspirina. Ajá, aspirina. ¿Qué más? anticonceptivos orales, Ajá, warfarina, ajá. policitemia secundaria, mutación del factor 5 del Leiden, inyecciones de octreotide y el test de Metopirona o metirapona, que son, bueno, después vamos a ver el octreotide que se utiliza para tratamiento de problemas hipotálamo hipoficiarios. Entonces, ustedes ven aquí, ¿qué ven? Ven fármacos como la aspirina, ¿no? Y la warfarina, que en este estudio lo relacionan, la aspirina en un 7%, en este estudio lo relacionan con la aparición de apoplejía pituitaria. Y acá, la bromocriptina, ¿no? Diagnóstico. Aquí parece trabalenguas. A ver, vamos a llamar a una señorita. Arroyo Roda, Sandra. Sandra. Presente. Sí, A doctora. ver, Sandrita, ¿qué cosa dice ahí? Lee. La función pituitaria es evaluada a través de la función del órgano blanco y no como un dosaje de la hormona pituitaria como evento aislado. Y un hipopituitarismo, o sea, una disfunción hipoficiaria cursa con, abajo, ¿qué dice? Con disminución de las hormonas del órgano blanco, más niveles normales o bajos de la hormona trófica. Pero ahí ven ustedes niveles normales entre comillas, o bajos de la hormona trófica. Entonces, podemos nosotros, como nosotros no dosamos, pues no sabemos si el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de disminución de hormonas de órgano diana, por ejemplo, de la función tiroidea, pedimos también dosaje de TSH. Entonces, cuando hacemos un dosaje de función tiroidea, pedimos T4 libre y pedimos dosaje de TSH. Ahora ustedes explican. ¿Por qué? Porque queremos tener el diagnóstico del nivel de alteración hormonal endocrina. Por eso les he explicado lo de los niveles, lo del feedback, de las características del sistema endocrino. Queremos saber, queremos ubicarnos dónde está el problema. Si nosotros encontramos los niveles bajos de la hormona del órgano blanco y encontramos bajos, acá hay un hipotiroidismo, pero ¿dónde estará el problema? ¿Estará en la misma glándula tiroides o estará en el sistema nervioso central? Pedimos los valores, dosaje de la TSH
Y la TSH no necesariamente la vamos a encontrar baja. O sí, o de repente sí la encontramos baja, ¿no? Pero la vamos a encontrar generalmente normal o baja, pero incluso, entre comillas, por eso relativamente está normal. ¿Cómo debería de estar, Sandrita, si encontramos la hormona tiroidea, o sea, T4 libre, T3 libre baja? ¿Cómo debería estar el TSH, Sandrita? Sandra. Elevada. Elevada. ¿Por qué? Por el sistema de feedback. Si baja la hormona de la glándula tiroides, se eleva del sistema nervioso central tratando de estimular a la tiroides. Pero si nosotros encontramos que está normal, entre comillas, ¿no? Normal, no está elevada o baja, entonces nosotros ya sospechamos y decimos, probablemente el problema esté en el cerebro. Tenemos que explorar el cerebro. Ustedes saben que hacer pruebas de exploración no están al alcance de todas las personas. Ustedes tienen que desarrollar el criterio clínico para hacer sus diagnósticos. Entonces sospechamos de hipófisis. Por ejemplo, las hormonas de las glándulas blanco periféricas están disminuidas en un 73 a 81% cuando hay alteraciones hormonales. Y podemos encontrar insuficiencia gonadotrópica en un 80%, en un 70% que la insuficiencia sea del corticotrofa, o sea, estamos hablando de hipófisis. En un 50% el problema puede ser en la tiroides, ¿no? O diabetes insípida podemos encontrar también en un 8%, cuando encontramos deficiencias hormonales asociadas con problemas del sistema nervioso central. Entonces aquí lo estamos encontrando, tenemos unos cuadritos acá interesantes. A ver, Paul Contreras, ¿está allí? Paul Contreras. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Paul. ¿Cómo estará cuando hay problemas de tiroides y el problema está a nivel de la glándula tiroides misma? ¿Cómo está el TSH? A ver. Bueno, a nivel de la misma glándula estaría el TSH elevado. Uh-huh. ¿Qué significa, Paul, déficit nivel primario? ¿Dónde está el problema? ¿Paul? Sí, doctora, se supone que en el propio órgano. ¿Qué órgano? Bueno, en este caso sería la tiroides, ¿no? Así es, el problema está en la glándula tiroides. Entonces, si el problema está, Paul, en la glándula tiroides, ¿cómo está el TSH? ¿Cómo debiera estar el TSH? ¡Lee! Claro, elevado. Ya, ¿y el T4? Y el T4 disminuido. Disminuido. Ya. Cuando el problema está a nivel del sistema nervioso central, del hipotálamo, la hipófisis, ¿cómo está el TSH? En este caso sería disminuido el TSH. ¿Y el T4? También disminuido. Ya, muy bien, Paul. Edith Inga, ¿está allí? Sí, Edith. doctora, buenos días. Buenos días, Edith. Sí, te escucho perfectamente. Edith, en el caso de las suprarrenales, cuando el problema está a nivel de las glándulas suprarrenales, o sea, eso se llama a nivel primario, ¿cómo está el cortisol? Está disminuido, doctora. ¿Cómo está el ACTH? Elevado. Ya. Y si el problema está a nivel hipotálamo hipoficiario, ¿cómo estará el cortisol? Disminuido, doctora. ¿Y cómo estará el ACTH? También disminuido. ¿Normal o disminuido? Normal o disminuido. Normal o disminuido. Ya, solamente tienen que leer. A ver, Débora, ¿está por allí? ¿Mesa? Débora. Sí, ¿se me escucha? No. Sí, perfecto. Uh-huh. Ya, Débora, cuando el problema está en el ovario, ¿cómo está el estradiol? Disminuido. ¿Y cómo está el FSH? Aumentado. Ya. Y si el problema está a nivel de la adenohipófisis, ¿cómo está el estradiol? Disminuido.
¿Cómo está el FSH? Disminuido también. ¿Normal o disminuido? ¿Normal Sí. o disminuido? ¿Por qué les hago hincapié en que lean lo que dice ahí? Que dice normal o disminuido, normal o disminuido, normal o disminuido, normal o disminuido. Porque el sistema nervioso central, cuando hay una lesión del sistema nervioso central, la hormona blanco, o sea, la hormona productora a nivel de la glándula, baja, ¿no? Y el sistema nervioso central se demora un poco en regular esa función, y a veces puede estar normal o disminuido, y esto no llega a estimular lo suficiente para que se forme la hormona. Puede ser de que esté habiendo un problema en la liberación del factor liberador de gonadotrofinas, por ejemplo, ¿no? Y no ser necesariamente un problema en la adenopófisis a veces. Entonces tenemos que hacer uso de pruebas funcionales. El tratamiento de la terapia de reemplazo hormonal es con la hormona que falta, tiroxina, hidrocortisona, hormonas sexuales, hormona de crecimiento, hormona desmopresina o sintética de hormona antidiurética. Y lo más delicado es la crisis adrenal, cuando hay un hipopituitarismo, por ejemplo, después de un accidente de tránsito. Puede sobrevenir una insuficiencia córtico-adrenal aguda, y el tratamiento debe ser inmediato. Si nosotros vemos que hay hipotiroidismo, insuficiencia de cortisol, ya si se trata de un problema de las suprarrenales asociado a un problema de tiroides, y lo que primero encontramos es un hipotiroidismo, debemos de tratar primero la insuficiencia adrenal con corticoides. Entonces, podemos tener una crisis adrenal de manera aguda, desencadenada por un accidente, por ejemplo, ¿no? Un accidente de auto. Un accidente de auto con una sección del tallo hipofisiario, con un TEC, un traumatismo encefalocraniano agudo, va a producir un hipopituitarismo. Allí, si tenemos el antecedente del accidente de tránsito, no nos vamos a poner a pensar, a explorar las hormonas. No le vamos a mandar a pedir, primero, que se haga examen de tiroides, segundo, que se haga examen de gonadotrofinas. No, nosotros debemos de actuar de inmediato, y actuamos con el uso de corticoides. Generalmente se usan 300 miligramos de hidrocortisona o Solucortef, que existe en el mercado, es un cortisol sintético, se usa para estimular el primer día. Se da de manera intramuscular y luego en el suero endovenoso en las 24 horas, 300 miligramos. Los días siguientes ya se va disminuyendo 200, ¿no? Progresivamente. Pero tenemos que usar el corticoide de inmediato. Pero puede ser que estemos frente a una insuficiencia hipofisiaria, no descrita, no evaluada adecuadamente, ¿no? en nuestro paciente. Y si tenemos, por ejemplo, un paciente en el cual tiene hipotiroidismo y está relacionado, probablemente, si le hacemos la historia clínica, nos refiere que tuvo sangrado postpartum abundante, y sospechamos en un Sheehan. El Sheehan no va a dar a veces síntomas inmediatos, sino a veces da los síntomas poco a poco, progresivamente, de hipofunción hipofisiaria. Entonces, si nosotros sospechamos que la paciente ha tenido un Sheehan por infarto pituitario postpartum, por sangrado abundante, por eso tenemos que hacer historia clínica. Y la paciente está hipotiroidea y la vemos mixedematosa, y tenemos que dar tratamiento con hormona tiroidea, sí o sí, ¿no? Entonces, siempre traten ustedes de dar el corticoide primero, aunque no hayan explorado, digamos, no hayan hecho dosajes. Siempre den corticoide primero y cubran a la paciente con terapia de corticoides antes de usar la hormona tiroidea. Porque si ustedes utilizan la hormona tiroidea de frente, pueden generar una crisis adrenal aguda como consecuencia del uso de la hormona tiroidea, porque el metabolismo aumenta.
¿ya? Tras el uso de las hormonas tiroideas. Entonces esa paciente que está en insuficiencia córtico-adrenal está como, digamos, como un cristal, pero es por un hipopituitarismo que probablemente tiene y que se está instalando de manera poco a poco y que ya lo tiene crónicamente. Por eso les había comenzado la clase diciéndole que el hipopituitarismo puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser total, puede ser parcial, puede ser de todas las hormonas, puede ser de algunas hormonas. Entonces, pero clínicamente, ya para eso les estoy explicando, clínicamente hay situaciones que sí tenemos que saberlas cuando estamos frente a nuestros pacientes. No tenemos pierde. Si es una paciente con un hipotiroidismo y estamos sospechando que ese hipotiroidismo es de nivel secundario, ¿no? A nivel secundario, sea hipotálamo hipoficiario, cúbranla primero esa paciente con corticoides y después le instalan la hormona tiroidea. Cuando hay un paciente con hipopituitarismo, el reemplazo hormonal es de por vida. O sea, toda la vida va a tener que utilizar sus hormonas, especialmente los corticoides. Hay que educar al paciente y hay que recordar que los corticoides se necesitan aumentar durante el estrés y cuando los pacientes viajan a altura en nuestro medio, o cuando tienen infecciones sobreagregadas, ¿no? Un caso típico es, podría ser porque algunos pacientes con COVID responden mejor que otros al uso de los corticoides, ¿no? Según el grado de función de las glándulas adrenales, cómo está funcionando el eje adrenal de esos pacientes. De pronto ese eje de esos pacientes no funciona tan bien. ¿Cuántos pacientes tuberculosos de pronto tenemos en nuestro medio que tienen algún grado de insuficiencia córtico-adrenal, o sea, del eje adrenal? Entonces hay muchas variables y muchos trabajos de investigación que podríamos hacer en relación, pero para eso necesitamos un basal de cómo es nuestra población peruana y lamentablemente no tenemos basales. No tenemos pruebas basales para saber el perfil de la población de nuestro país. Nuestra salud está en pañales, chicos, y está en pañales por la poca investigación que hacemos. ¿Y por qué hacemos poca investigación? Porque estamos más obsesionados por producir, por ver pacientes, número de pacientes en las clínicas de repente, ¿no? Y no nos damos el tiempo de investigar. Pero yo diría que uno puede investigar en su quehacer diario. Cuando ustedes atienden pacientes en el hospital y hacen historias clínicas todos los días y las hacen de una manera ordenada, ustedes están inquietos mirando, haciendo examen clínico y con lo que están aprendiendo ahora y que les vamos a enseñar, ustedes están haciendo sus cuadros diagnósticos y están haciendo, a ustedes mismos están planteando presunciones diagnósticas y posibilidad de alteración en los pacientes que luego, cuando hacen los exámenes auxiliares, puede ser que ustedes lo confirmen. Entonces, bueno, regresando a lo que estamos explicando, cuando el paciente con hipopituitarismo, especialmente con insuficiencia córtico-adrenal, viaja a la altura, hay que aumentar la dosis del corticoide de reemplazo. Y es conveniente que tenga una tarjetita, ¿no?, que la cargue en su billetera con identificación personal y porte un vial de hidrocortisona o Solucortef de 100 miligramos y una jeringa, por cualquier emergencia que la puede tener en el hogar y durante los viajes. Entonces, salimos de la adenohipófisis y con sus problemas que puede tener su hipopituitarismo, de los cuales el más grave es la apoplejía pituitaria y su triada clásica, ¿no?, que no deben ustedes olvidarse, y pasamos a la lesión de la hipófisis posterior o la neurohipófisis, cuya patología se llama diabetes insípida, que involucra a la hormona antidiurética, que también le llaman vasopresina. Es la secreción insuficiente de hormona antidiurética y se caracteriza clásicamente, si es antidiurética y se lesiona la hormona antidiurética, no hay producción suficiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber diuresis incrementada.
La diabetes insípida cursa con alteración en el metabolismo del agua. Puede ser corporal, puede ser por patología en los núcleos supraópticos y paraventriculares, puede ser en el tracto hipotálamo hipoficiario, en el tallo hipoficiario, por lesión en la neurohipófisis o hipófisis posterior, o puede ser por alteración en los receptores de hormona antidiurética en las células de los túbulos renales, deficiencia de receptores. ¿Cómo se libera la hormona antidiurética? Mediante la acción de varoreceptores y osmoreceptores sobre los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no? Los estímulos entonces son hiperosmolaridad y contracción del volumen plasmático efectivo y también estimulación simpática. De esa manera se libera la hormona antidiurética y aquí vemos que se libera la hormona antidiurética con una parte además en el mismo producto donde está la hormona antidiurética se produce la copeptina. En la actualidad se está dosando copeptina porque es difícil dosar hormona antidiurética. Entonces, a veces para hacer diagnóstico de diabetes insípida central porque existe la diabetes insípida nefrogénica, de diabetes insípida central, se hace diagnóstico, se puede dosar copeptina y también de pronto se puede con el tiempo sintetizar también copeptida, ¿no? Entonces, la copeptina almacenada mide de alguna manera la cantidad de hormona antidiurética, porque se produce de manera equimolecular con la hormona antidiurética. El cuadro clínico de diabetes insípida cursa con pérdida de conciencia, diuresis excesiva, con poliuria mayor de 5 litros por día, que puede llegar hasta 20 litros, imaginen ustedes. Polidipsia de inicio generalmente brusco, ¿no? Orina generalmente es clara, con una densidad que está entre 1001 a 1005, se puede dar en ambos sexos y generalmente es rara en la infancia. Puede ser diabetes insípida hipotálamo hipoficiaria primaria o secundaria, primaria e idiopática o asociada a otros síndromes de alteración hormonal, síndromes pluriglandulares, o puede ser secundaria, generalmente se le asocia mucho con cirugía, con metástasis de tumores, con el síndrome de Sheehan también puede ser, ¿no? Y hay un tipo de diabetes insípida en el embarazo, cuya etiología es el embarazo, o sea, no tiene una etiología clara de tumor, sino es la propia función del embarazo que se asocia con la diabetes insípida. O puede ser nefrogénica, el problema está en los riñones, puede ser primaria o secundaria. Primaria puede ser hereditaria o asociada a la herencia recesiva ligada al sexo, o secundaria, una diabetes insípida secundaria, cuando hay un problema en el riñón de algún tipo, por ejemplo, asociado a la hipercalcemia, asociado a la hipopotasemia, a la nefropatía obstructiva renal, a la nefritis crónica, a la gota, ¿no? Oclusión unilateral de la arteria renal, necrosis tubular aguda asociada al mieloma, la amiloidosis, al uso de litio, analgésicos, bueno, el uso excesivo, ¿no? El diclofenaco u otros analgésicos. La de metilclortetraciclina, se le ha asociado mucho a la tetraciclina, al metoxiflorano, pero sobre todo a la tetraciclina, al litio, al uso excesivo de analgésicos. Puede haber diabetes insípida nefrogénica, o sea que se lesiona ya el riñón como consecuencia de una patología, por eso es diabetes insípida secundaria. El diagnóstico se hace por polidipsia, o sea mucha sed, diuresis mayor de 5 litros, ausencia de glucosuria, o sea, con pérdida de azúcar por la orina, o de proteinuria, porque si se pierde azúcar
o proteínas por la orina, el azúcar y las proteínas jalan agua y por eso aumenta la diuresis. Pero si ustedes ven que es una orina clara, que no hay ni glucosa ni proteínas en esa orina, y esa orina es abundante y con baja densidad, ¿no? Entre 1005 a 1001, la orina ya parece agua, ya tiene la densidad del agua, ¿no? Entonces, ustedes piensen en diabetes insípida. Hay que diferenciarla de la polidipsia compulsiva o psicógena, o sea, la gente que toma mucha agua. Excesiva agua también puede hacer daño, porque esa agua se tiene que eliminar por el riñón, pues lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para nosotros poder clínicamente, o sea, sin un dosaje de hormona de copeptina, ni de... No tenemos otra manera, sino queremos hacer una prueba que la podamos hacer con el paciente hospitalizado. Hacemos la prueba de restricción de agua. Tras el desayuno habitual, tras su desayuno del paciente, se priva de la ingesta de líquidos durante 8 horas. O sea, el paciente va al consultorio habiendo tomado su desayuno. Allí comienza la prueba, ¿no? Se le priva de tomar agua durante 8 horas. ¿Qué es lo que pasa normalmente con cualquier persona? Disminuye el volumen urinario con incremento de la densidad de la orina y la osmolalidad. Osmolalidad se dice en el caso de orina, ¿no? La concentración de solutos en la orina aumenta, se concentra la orina. Es mayor de 800 miliosmoles por litro. Pero el plasma no varía en su concentración de solutos, ¿ya? La concentración plasmática, esto es en las personas que normalmente dejan de tomar agua. Ustedes lo ven, pues ven la orina concentrada, no la ven la orina diluida, ¿no? Si no toman agua, la orina se concentra. Pero la densidad, la osmolaridad del plasma se mantiene estable. Al cabo del tiempo ya pueden comenzar a tener problemas, ¿no? Pero generalmente en una forma aguda, lo que pasa es que se concentra la orina para así equilibrar las concentraciones de agua en el organismo. O sea, es algo muy normal, se concentra el agua la hormona antidiurética está actuando ahí para que mantener en equilibrio el agua, tan importante en los diferentes compartimientos del organismo. Pero si hay diabetes insípida, la poliuria, la persona orina, y esto se asocia con orina de baja densidad y osmolalidad menor de 340, con aumento de la osmolaridad sanguínea mayor de 295. Por eso hay que vigilar al paciente, si es que el paciente sospechamos de diabetes insípida y se le restringe el agua durante 8 horas. Y hay que suspenderlo porque el paciente va a seguir orinando. Hay poliuria, orina, ¿no? Y la orina, y llega un momento pues en que el paciente se va a deshidratar y el equilibrio del medio interno se va a alterar porque va a aumentar la osmolaridad sanguínea. Y entonces hay que suspender la prueba ante una pérdida igual o mayor del 3% del peso corporal. Cada hora a ese paciente, si orina, cada hora hay que medir cómo está la osmolaridad de esa orina, la densidad de la orina. Entonces nosotros podemos hacer una tabla, ¿no? Una lista de chequeo. Y dosamos la densidad de la orina, o sea que juntar orina de cada hora. Y vamos dosando la densidad de la orina del paciente. El paciente sigue orinando, ¿no? Y en la diabetes insípida, sin concentrar la orina. O sea, la característica es que no concentra la orina y sigue y hay poliuria. En el paciente que no toma agua, pero que está bien su diabetes, su secreción de hormona antidiurética, concentra la orina y disminuye más bien la frecuencia de micción. Entonces hay que estar alertas. Entonces nosotros ante ese paciente tenemos la duda, ¿será hipotálamo hipoficiaria o será nefrogénica? El problema estará en el sistema nervioso central o estará en el riñón. Entonces hacemos la prueba de la vasopresina. Le damos vasopresina al paciente.
Sí, y si se normaliza el volumen urinario con aumento de la densidad, estamos entonces frente a una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Estaríamos frente a una diabetes insípida hipotálamo hipoficiaria. Nosotros le damos vasopresina, o sea, le damos lo que pensamos que le falta al paciente. Le damos vasopresina, la orina se normaliza el volumen y la concentración de la orina. Decimos es un problema hipotálamo hipoficiario. Pero si no responde, por más que le damos vasopresina, el problema probablemente esté en el riñón y es una diabetes insípida nefrogénica. Pero siempre, generalmente, clínicamente, podemos sospechar la diabetes insípida nefrogénica porque hay otra patología asociada, como podría ser pues, una patología, una hipercalcemia, una necrosis tubular, una nefritis intersticial, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho una historia clínica y eso nos acerca al diagnóstico. El tratamiento es con pitrecin acuoso, ¿no? En spray nasal, tanato de pitrecin intramuscular, que puede ser, acetato de desmopresina, vía nasal, eso generalmente es más fácil de conseguir, de 5 a 20 microgramos de 1 a 2 veces por día. Pero si no encontramos, si necesitamos tratar a nuestro paciente y es urgente, pues podemos usar carbamazepina o tegretol, que se usa en la epilepsia, de 100 a 600 miligramos por día, también clofibrato, hidroclorotiazida y un fármaco que se utilizaba mucho antes para el tratamiento de la diabetes, que es la cloropropamida. Ya no se usa, diabinese se llamaba. Ya no se usa tanto porque sus metabolitos son de acción muy prolongada, causada hipoglicemia, y hay fármacos más modernos para el tratamiento de la diabetes, entonces la cloropropamida no se usa. Pero sí se puede encontrar todavía producción poca de cloropropamida en algunos lugares. Bueno, eso es cuando no hay producción de hormona antidiurética, pero podemos estar frente a una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y esto es más frecuente. Cuando no hay hormona antidiurética hipotálamo hipoficiaria, puede ser por un tumor, puede ser por un accidente, puede ser por cirugía, ¿no? Puede ser por una metástasis o puede ser renal, nefrogénica. Pero puede ser que estemos frente a una secreción inapropiada de hormona antidiurética. En la secreción inapropiada de hormona antidiurética vamos a tener casi característicamente hiponatremia, o sea, sodio bajo. Entonces, pacientes generalmente ancianos o que tienen otras comorbilidades, como puede ser cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser hipotiroidismo también, en donde encontramos hiponatremia, podemos estar pensando en una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Estos pacientes los encontramos más frecuentemente con hiponatremia y en pacientes hospitalizados, y secundario a enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis, la neumonía, es bastante frecuente. Y la hiponatremia que encontramos en estos pacientes es marcador de gravedad y de pronóstico en muchas enfermedades, ¿no? Especialmente la neumonía. Debe descartarse también hipotiroidismo, diuréticos, deficiencia de uso de corticoides en patologías neuroquirúrgicas. Causas. Pueden ser neoplasias, como el mesotelioma, lo más frecuente, enfermedades pulmonares, como la tuberculosis, puede causar con secreción inapropiada de hormona antidiurética, patología cerebral, como la meningitis, el uso de drogas, el uso aquí es lo contrario, tenemos un paciente epiléptico que usa carbamazepina, puede hacer hiponatremia. Las fenotiacinas, neurolépticos mayores, ¿no? Como aloperidol, uso de quinolonas, fíjense ustedes, antidepresivos tricíclicos. Entonces, podemos tener a un paciente que tiene epilepsia, que usa carbamazepina, tegretol, y que lo vemos de pronto con trastornos del sensorio, confundido, en estado confusional. Entonces ahí ustedes pueden pensar dentro del diagnóstico diferencial
ustedes van a pedir dosaje de electrolitos séricos, porque ya les estoy explicando esto de la hiponatremia, y ustedes puede ser que encuentren el sodio bajo. Entonces, diagnostican hiponatremia con trastorno del sensorio en un paciente que usa carbamazepino. De repente el paciente llega chocado, ¿no? Confusional. Ustedes piden inmediatamente electrolitos séricos. Por supuesto que lo hidratan al paciente, ¿no? Pero primero piden los electrolitos y luego lo hidratan. Sáquenle una muestra de sangre. Esa muestra de sangre es fundamental. ¿Por qué? Porque el tratamiento ahí vemos síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento de la secreción inapropiada de hormona antidiurética es hidratación, ¿no? Con solución salina. Pero en casos leves a moderados, bradipsiquia, náuseas, inestabilidad, restricción de líquidos. Pero en los casos, ¿por qué? Porque si no va a aumentar la hiponatremia. Entonces lo que nosotros queremos es que se concentre un poco más el plasma. Pero cuando el caso es más severo, confusión, somnolencia, alucinación, vómito, solución salinas al 3% y baptanes. ¿Para qué? Para que jale, para que entre sodio al plasma de los pacientes, pero poco a poco, ¿no? Entonces, restricción de líquidos cuando los casos son leves a moderados, de repente, ¿no? Si hay bradipsiquia, náuseas, inestabilidad. Tratando de que concentre el medio ambiente, ¿no? La osmolaridad mejore. Pero si ya entra a UCI y hay confusión, alucinaciones, vómitos, hiponatremia, ¿no? Hemiplegia, insuficiencia respiratoria, hay unas sustancias que se están usando que se llaman los baptanes. Después vamos a ver los baptanes, qué cosas son. También se puede utilizar demeclocina de 600 miligramos por 24 horas, litio y los baptanes. Los baptanes son antagonistas no peptídicos de la hormona antidiurética, compiten por su receptor. Son varios los baptanes que se conocen. El mosabaptán, el ixibaptán, el satabaptán. Disponibles está el tolbaptán y el conibaptán. El tolbaptán se puede usar de vía oral, inicio con 15 miligramos por día hasta 60 miligramos por día. Los baptanes debieran de ser un fármaco disponible en las unidades de cuidados intensivos, en donde llegan pacientes en estado confusional. Deberían de ser drogas de las cuales se puede disponer, sobre todo por los estados de hiponatremia que son susceptibles de ser solucionados. Dejemos entonces a la hipófisis, tanto anterior como la hipófisis posterior. Hipófisis posterior, principal patología, la diabetes insípida y la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Diabetes insípida, tumores, accidentes, hipopituitarismos, Sheehan también puede ser, secreción inapropiada, muchas enfermedades, cursa con hiponatremia. Hiponatremia es la principal característica y puede también estar secundaria a otras patologías como hipotiroidismo. Entonces tenemos que ir descartando cuadros, ¿no? Con el examen clínico y con los exámenes de laboratorio. Y vean ustedes que es susceptible de que podamos curar a los pacientes, tratar a los pacientes con fármacos, ¿no? Relativamente podemos intervenir a los pacientes, siempre y cuando hagamos uso de nuestro juicio clínico. Veamos ahora la deficiencia de hormona de crecimiento. La deficiencia de hormona de crecimiento está en relación con el enanismo hipofisiario, que es el crecimiento lento de la talla por debajo de 3 desviaciones estándar. Nacen con talla y peso normales, el 20% tienen glicemias basales bajas o hipoglicemias reactivas. La pubertad suele ser tardía, el cociente intelectual suele ser normal y casi una de las características más destacadas es que la piel suele ser fina, como si fueran niños, o sea, piel fina con proporciones corporales infantiles. Acuérdense que la hormona de crecimiento no actúa directamente sobre el crecimiento, sino actúa a nivel de las somatomedinas que se producen en el hígado.
Entonces tenemos un cuadro que se llama enanismo larón, que está en relación con deficiente secreción de somatomedina C, factor de crecimiento 1. El tipo de enanismo larón que se puede encontrar en algunas poblaciones en África. Puede ser por deficiente secreción de hormona de crecimiento en la infancia también, idiopática, tumores, craneofaringioma asociados a problemas psicológicos, de privación afectiva, asociado a deficiencia de otras hormonas, TSH, CTH, puede ser asociado a un pan hipopituitarismo o a una deficiencia selectiva, ¿no?, que afecta por igual a ambos sexos. El diagnóstico se hace por pruebas funcionales, pruebas de estimulación, ejercicio, test de hipoglicemia con insulina, test de L-dopa, test de clonidina. La clonidina se usa para la hipertensión arterial. L-dopa se encuentra todavía tabletas de L-dopa. La hipoglicemia con insulina. Esta es una buena prueba, pero seguramente el doctor Garmendi ayer les ha mencionado pruebas funcionales, ¿se acuerdan? Pero la hipoglicemia, cuando yo doy insulina, baja el azúcar. Y entonces al bajar el azúcar, ¿quiénes reaccionan? Las hormonas de estrés. ¿Cuáles son las hormonas de estrés? La hormona de crecimiento, la CTH, las catecolaminas, la prolactina también podría regularse con el estrés, el cortisol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato yo de hacer con las pruebas funcionales? Con las pruebas funcionales estoy poniendo en acción el feedback. Estoy aprovechando del feedback para explorar los ejes. El ejercicio generalmente se usa con los niños en el laboratorio, el ejercicio y el test de clonidina. El test de hipoglicemia es bueno, pero tiene que ser hecho por un médico. Tiene que vigile esta prueba, porque si no pueden haber complicaciones serias de esta prueba. La respuesta normal, la hormona de crecimiento debe ser mayor de 10 después de las pruebas funcionales. Generalmente se usan 2 de estas pruebas. El tratamiento es dar hormona de crecimiento. El CIS contempla el uso de hormona de crecimiento en el Hospital del Niño y en otros hospitales. La hormona de crecimiento hemos visto que también cuando puede estar disminuida en adultos jóvenes, por ejemplo, un adulto de 40 años, un adulto de 35 años, al que se le opera un tumor hipofisiario. Si tiene deficiencia de hormona de crecimiento, va a ser serios problemas, porque ya hemos visto que la hormona de crecimiento es una hormona del metabolismo, una hormona muy importante en el momento del ayuno. Se encarga de la movilización de las grasas, de las proteínas, para dar los nutrientes al organismo. Entonces, la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos generalmente es secundario al tratamiento de tumores hipofisiarios o a la presencia de tumores hipofisiarios que producen deficiencia de tejido vecino al tumor, o sea, por cuestión de espacio. El impacto de la deficiencia de hormona de crecimiento en un adulto es en relación a la calidad de vida, mala calidad de vida, a la disminución de la densidad mineral ósea, a la composición corporal. Como disminuye la hormona de crecimiento, puede producirse sarcopenia, o sea, tejido muscular, las proteínas bajan en el organismo, ¿no? Disminuye el tejido, que aumenta la grasa entre las vísceras, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular. Si bajan las hormonas en general, puede haber más riesgo de aterosclerosis. Y frente al esfuerzo hay cansancio y también problemas a nivel de la función renal. Entonces altera el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, y hay otros problemas endocrinos, metabólicos asociados. En general, mala calidad de vida. Es tan mala la calidad de vida en el paciente adulto con deficiencia de hormona de crecimiento, que algunos han relacionado la hormona de crecimiento y dicen que sería la hormona del anti-envejecimiento. Hay una nueva especialidad que se llama el anti-aging, o sea, anti-envejecimiento.
y en donde se ha estado probando dar hormona de crecimiento a los adultos mayores, no a los que tienen la deficiencia de hormona de crecimiento por un tumor, por un hipopituitarismo, sino darla como tratamiento para retrasar el envejecimiento. Pero hay riesgos de inducción de tumores, de neoplasias en los adultos mayores, entonces no es cuestión de hipertrofia prostática, no es cuestión de darla simplemente sin indicación de parte del médico, pero ustedes saben que hay médicos y hay médicos, ¿no? Hay médicos que les gusta impresionar a sus pacientes porque de pronto escucharon que hay una medicina que se llama medicina de anti-aging y creen tener en sus manos el fármaco para que la persona no envejezca, ¿no? O para bloquear el envejecimiento, lo cual no es correcto, porque pueden haber problemas secundarios. Cuando hay lesión hipotálamo hipoficiaria, también puede haber anorexia nerviosa y bulimia, que es causa importante de amenorrea secundaria en jóvenes, ¿no? Y se relaciona con amenorrea, casi en un 100%, estreñimiento, preocupación por la comida, dolor abdominal, intolerancia al frío, vómitos, hipotensión, hipotermia, piel seca, lanudo, bradicardia, petequias, edemas. Entonces, fíjense cuántas complicaciones, ¿no?, en relación a problemas del sistema nervioso central. Ya se ha visto de la anorexia nerviosa, se ha visto que hay un problema con la secreción del GnRH, de los pulsos del GnRH, lo cual también vamos a ver en relación a la amenorrea inducida por el ejercicio. O sea, el ejercicio, demasiado ejercicio, puede alterar la secreción del GnRH en los pulsos de GnRH. La incidencia es variable según el tipo de deporte y hay relación entre el ejercicio, la nutrición y la función reproductora, y podría estar mediado por el neuropéptido I. El cerebro utiliza hormonas del tejido adiposo y derivadas del intestino, como la leptina, insulina y grelina, así como neuropéptidos para modular la actividad de la red neuronal del GnRH que impulsa la reproducción. Entonces, la vedette es el GnRH. El GnRH, la modulación de este GnRH va a tener serias implicancias sobre la función gonadal en la mujer adulta por acción del exceso, ya les he dicho, el exceso, la disminución del alimento, la luz, calor, estrés. Entonces, cada vez existen más vías directas e indirectas que actúan sobre el GnRH. El estrés, nutrición, ejercicio, datos estacionales actúan sobre esta neuronita tan importante, ¿no?, que tiene pulsos, ritmos, concentración en la secreción, tiene muchos aspectos, ¿no?, que actúan sobre la hipófisis, ¿no?, y estimulan la función reproductora fundamentalmente. La leptina, la insulina, la grelina actúan sobre el GnRH, pero también el sistema nervioso central, donde está la oxitocina, la galanina, la quispeptina, el alfa-MSH, el neuropéptido I. La grelina como reguladora del eje hipotálamo hipófiso gonadal, o sea, sobre el sistema nervioso central y sobre este GnRH. El alimento, la grelina se produce ¿dónde? En el tracto gastrointestinal. Entonces puede haber disfunción menstrual tras el ejercicio y la anorexia nerviosa. Hay correlación negativa con el factor de crecimiento 1, retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. El síndrome de la silla turca vacía. Esta es una patología muy interesante. Ustedes saben que la silla turca en su parte superior tiene el llamado diafragma celar. El diafragma celar es un tejido, digamos, de los tejidos que envuelven, de las meninges, ¿no?, parte de las meninges. Y ese diafragma celar, a veces tiene problemas, se hernia por el líquido cefalorraquídeo y entra el líquido cefalorraquídeo entra a la silla turca y empuja a la hipófisis. Entonces, al empujar a la hipófisis va a producir una hipofunción hipoficiaria, puede producir un hipopituitarismo. ¿No? Puede ser primaria, no existen antecedentes de cirugía o de radioterapia, o puede ser secundaria, intervenciones quirúrgicas o radioterapia. Puede haber también compromiso vascular y compresión glandular. Entonces,
el síndrome de la silla turca vacía es más frecuente de lo que pensamos y puede estar relacionada al hipopituitarismo como consecuencia de la alteración en el diafragma celar que está sobre la silla turca y que a veces ese diafragma celar se hernia y entra líquido cefalorraquídeo a la silla turca y comprime a la hipófisis. Y también esta es la silla turca con sus crinoides anteriores y posteriores. Entonces aquí está el diafragma celar. El síndrome de silla turca es entrada de líquido cefalorraquídeo aquí a la silla turca y compresión de la hipófisis. La empuja, ¿no? Y no la deja funcionar adecuadamente a la hipófisis. Ese es el síndrome de silla turca vacía. Podemos estar también frente a una amenorrea hipotalámica funcional, que más o menos está en relación con el ejercicio, y la podemos ver también en relación con la anorexia nerviosa, ¿no? Que es la ausencia de reglas debido a la supresión del eje hipotálamo ovárico, en el cual no se identifican enfermedades anatómicas orgánicas. Amenorrea más allá de 6 meses. Cuando se presenta durante el periodo inicial postmenarquia, puede ser difícil de diferenciarla de la inmadurez del eje hipotálamo hipófiso ovárico normal, ¿no? Que aún no está completamente maduro. Pero puede estar asociada al estrés o asociada a la pérdida de peso, o sea, una pérdida de peso muy marcada por algún motivo puede dar una amenorrea hipotálamo hipoficiaria o asociada al ejercicio. Esta clasificación reconoce que las mujeres que están en su peso normal o por debajo de él pueden estar afectadas, pero en muchos casos los 3 factores pueden coincidir. Pero hay situaciones interesantes en relación con la amenorrea hipotálamo hipoficiaria. Entonces, ¿está Marjorie Hilario por allí? Marjorie Hilario. Giselle Fernández Romero. Doctora, disculpe, mi compañera Marjorie está escribiendo por el chat. Giselle porque no tiene micro. Giselle Fernández Romero. Sí, doctora. Soy yo. Giselle, en la amenorrea hipotalámica funcional, ¿en relación con qué le encontrábamos relacionada? Por ejemplo, ¿qué pacientes? ¿Que hacen mucho ejercicio o que comen, que tienen pérdida de peso? ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología? Lee lo que dice allí. Ok, independientemente de los disparadores específicos, se caracteriza por supresión de la pulsatividad de GNRH, mayor actividad del eje hipotálamo hipófisis, y opoides endógenos, adrenal y opoides endógenos. También alteraciones del eje tiroideo, también TSH bajo anormal, aumento de T3R y un nivel bajo de T3. Representando perdón, hijita. Aumento de T3R es T3 reverso. La doctora, ¿les han enseñado en la clase de tiroides que existe el T3 reverso? ¿Qué es el T3 reverso? Bueno, cuando normalmente en el organismo el T4 se convierte a T3, ¿no es cierto? Se convierte a T3, se convierte a T3. El T4 se transforma en T3, pero también se transforma en T3 reverso. El T3 reverso es un T3 inactivo, se puede decir, ¿ya? Está en reserva frente a cualquier problema de salud del individuo. O sea, ahí está. Sobre todo lo encontramos cuando la persona está en estado, por ejemplo, de inanición, si está pues en un desierto y está comiendo muy poquito, ¿no? Se está produciendo hormona tiroidea, pero se está produciendo T3 reverso, que está allí almacenado para ser utilizado como T3
en los momentos ya en que la persona esté muy necesitada de hormona tiroidea y no esté funcionando adecuadamente su organismo porque esté en inanición crónica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el T3 reverso es un T3 de reserva en el organismo. Pero mira, el TSH está bajo, anormal. Aumenta el T3 reverso. ¿Y cómo está el T3? ¿Cómo está el T3? Bajo. Sigue leyendo lo que dice abajo. Representando el patrón observado en la enfermedad crónica y la inanición. Ok. Entonces, si ustedes están sospechando hipotiroidismo, pero por otro lado, en la historia clínica de su paciente, está con una enfermedad crónica o está con inanición, puede ser que ese paciente esté con un problema a nivel del sistema nervioso central funcional en relación con cualquier disparador, que haya sido el ejercicio, o de pronto la anorexia nerviosa, ¿no? O un estrés muy marcado, puede darle un problema hipotálamo hipoficiario, pero se va a asociar, fíjense ustedes, con otras alteraciones. ¿Se acuerdan que les dije que la alteración de un eje se relaciona con otros ejes? La función de un eje se relaciona con otros ejes. Es el eje hipotálamo hipófiso adrenal, es el eje tiroideo. Pero sí, los pulsos de GnRH se alteran. Sigue leyendo. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? ¿Cuáles son las estrategias de manejo en estas pacientes? Si una paciente está haciendo mucho ejercicio o está haciendo mucha dieta, ¿no? Y la vemos que está cansada, se les comienza a caer el cabello. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento? ¿Qué es lo que dice? Aumento de peso y reducción del ejercicio. Y luego menciona también que aumento de peso o la reducción de la actividad vigorosa generalmente conducen a la restauración de la menstruación. Ajá. Pueden surgir problemas al tratar de convencer a las pacientes con amenorrea hipotalámica funcional que modifiquen sus conductas. Muchas atletas son competitivas, mientras que algunas participan en actividades deportivas que para un desempeño óptimo promueven la delgadez. La experiencia clínica indica la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Médico de atención primaria, internista, pediatra, endocrinólogo o especialista en medicina del adolescente, nutricionista y psicoterapeuta. Ajá, fíjense, entonces ahí ustedes ven cómo interacciona el medio ambiente, la alimentación, el estrés, con la función de los sistemas gonadales, de los ejes. Pubertad tardía. A ver. ¿Tienes, Alania? ¿Tienes, Alania? Doctora, buenas tardes. Me llamó hace ratito. No tenía el micro conectado porque estaba desde la laptop, pero ahorita sí tengo el micro conectado. ¿Quién es? Marjorie Hilario. Ya, a ver, Marjorie. Marjorie, ¿qué dice con el inicio de la pubertad? Lee lo que dice ahí. ¿Cómo se inicia la pubertad? Dice: el inicio de la pubertad usualmente es disparado por el gen KIS1R, el que envía señales al cerebro e inicia una cadena de reacciones y liberación de hormonas. Interesante, ¿no? El gen del beso. Y quédate allí todavía, hijita. La quispeptina es el transmisor que emite el arranque de la pubertad. La quispeptina es una proteína que se conoce, es relativamente nueva, miren, 1996, ahorita nomás, ¿no? El gen KIS1, por estudios hechos, ¿no? Es el gen que está en relación con la neurona productora de quispeptina y esa neurona con quispeptina actúa sobre el GnRH. Lee ahí lo que dice sobre la quispeptina, por favor. Las neuronas GnRH no contienen la forma alfa del receptor de estrógenos. Sin embargo, están influenciados por los estrógenos durante el ciclo ovulatorio. ¿Cómo se explica?
Las neuronas que expresan quispetina poseen receptores de estrógenos. Entonces se libera quispetina mediada por estrógenos, que a su vez influyen en la liberación de esta GNRH. Y estas neuronas median las acciones de retroalimentación positiva de los estrógenos sobre las oleadas de GNRH y LH en el periodo preovulatorio. Ajá. Entonces se ha demostrado que el GNRH no tiene receptores para los estrógenos, que los estrógenos, como vamos a ver después, son los reguladores de la función hormonal a nivel del sistema nervioso central, pero sí las neuronas productoras de quispeptina. Entonces esas neuronas que reciben la acción de los estrógenos que se producen en los ovarios regulan el GNRH a través de la producción justamente de la quispeptina para que se regule la secreción de GNRH y los pulsos de GNRH. La pubertad se inicia por la maduración del GNRH. ¿Y la maduración del GNRH qué significan? Los pulsos del GNRH. Entonces los pulsos de GNRH, la madurez de los pulsos de GNRH son los que indican el inicio de la pubertad. Y el inicio de la pubertad significa la posibilidad que haya ovulación, que haya maduración folicular y ovulación. La quispeptina se asocia a otras hormonas, como el neuropéptido I, la oxitocina, la hormona estimulante alfa-melanocítica. En varones, el primer signo de pubertad es el aumento del volumen testicular, con cambio en la pigmentación del escroto, aparición y cambios en el pelo púbico, aumento del tamaño del pene. En niñas, en el 80% de niñas, es el aumento de mamas. Las mamas pueden iniciar siendo unilaterales y asimétricas, el vello púbico aumenta en un 20% menos, la menarquia se da en relación con el estadio 4 de las mamas, y la menarquia se produce después del crecimiento rápido, y la finalización de la pubertad es de 1 a 1 año y medio después de la menarquia. Más o menos la secuencia y cronología normal es la siguiente. En el varón, la edad de inicio de la pubertad es alrededor de los 12 años, y la ganancia puberal de talla es más o menos 26 centímetros. En la mujer, la edad de inicio de la pubertad es alrededor de los 10 años, 10 a 11 años, y la edad de la menarquia es a los 12, en promedio 12 años, ¿no? Y con una ganancia puberal de talla de más o menos 20 centímetros. Esto es para niños españoles, ¿no? En nuestro medio, la menarquia puede ser alrededor de los 16 años en la zona de la sierra, por estudios que se han hecho en nuestro medio. Y en la costa, máximo alrededor de los 14 años. Si hay problemas en la aparición de la menarquia alrededor de esas edades, entonces ya hay que evaluar a la paciente y sobre todo evaluar la presencia de caracteres sexuales secundarios. Porque si hay caracteres sexuales secundarios desarrollados, podemos estar frente a un problema en la salida del flujo menstrual, como puede ser, por ejemplo, un himen imperforado, por ejemplo, ¿no? O un problema en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, del útero, de la vagina, que impide que haya un adecuado flujo menstrual. Entonces, es importante saber la edad de la menarquia y la evaluación clínica de la paciente. La pubertad tardía es definida clínicamente, Cristian Gutiérrez, ¿está allí? Gutiérrez. Sí, doctora. Ya, ¿qué es pubertad tardía? Es definida clásicamente por la ausencia o desarrollo incompleto de caracteres sexuales secundarios a una enfermedad en la cual a una edad en la cual el 95% de los niños de su sexo y cultura han iniciado la madurez sexual. El estadio clínico de la pubertad es evaluado por los criterios establecidos por Turner. ¿Ya? Ok. ¿Sigue? ¿En varones pubertad tardía? En varones, pubertad tardía puede ser diagnosticada si no inicia la pubertad a los 14 años. No hay vello púbico a la edad de 15 años, no ha transcurrido 5 años desde el inicio de la pubertad, pero el pene y los testículos no han alcanzado el desarrollo adulto.
¿Y en niñas? Y en niñas, la pubertad tardía puede ser diagnosticada si no inicia la pubertad a los 13 años. No hay vello púbico a los 14 años, ha transcurrido 5 años desde el inicio de la pubertad y las mamas no han alcanzado el desarrollo completo de adulto y no ha habido menarquia a los 16 años. Ya. Vamos a ver dos escenarios en relación con pubertad tardía. El escenario 1 y el escenario 2. El escenario 1 nos dice que el problema está en la hipófisis. ¿Ya? Puede ser causas, retardo puberal, enfermedad crónica, o puede haber un problema endocrino, prolactinoma, tumor, deficiencia de hormona de crecimiento. Y el escenario 2 es cuando el problema está en la gonada. Es generalmente patología gonadal y suele asociarse con cariotipo anormal, ¿no? Patología gonadal y suele asociarse con cariotipo anormal. Entonces podemos estar, por ejemplo, una digenesia gonadal, ¿no? Una digenesia gonadal que se está presentando y que tiene lesión a nivel de la gonada y puede llegar a tener pubertad la paciente, pero hay una cromosomopatía que no permite un desarrollo adecuado. Pero hay otra patología, ¿no? O sea, esto es lo menos frecuente en la pubertad tardía. Estamos hablando de pubertad tardía. Lo menos frecuente es que hayan problemas en el cerebro o que hayan problemas en la gonada. Santiago, ¿está Santiago por allí? ¿Santiago Alarcón? Sí, doctora, buenas tardes. Santiago, a ver. Santiago, ¿qué es retraso constitucional de la pubertad? Es la causa probable de retraso en 53% de pacientes. De pacientes. De los cuales 63% son varones y 30% de mujeres. Muchas gracias, Santiago. Luis Nimboma. Sí, doctora. ¿Qué dice allí? La causa retardo constitucional puberal, ¿cuál es la causa? Es desconocida, pero hay una fuerte base genética. Ya. Anthony Molina, ¿cuánto la frecuencia en relación con factores genéticos? ¿Cuál es? A ver, Molina, Anthony. Se ha estimado que 50-80% de variación en el tiempo de la pubertad es debido a factores genéticos. Entonces, fíjense, de un 50 a un 80% tienen factores genéticos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dice Lisette Olano? ¿Está allí? Sí, doctora, aquí estoy. Historia familiar, ¿en qué porcentaje se encuentra? En un 50 a 75% de pacientes poseen una historia familiar de pubertad tardía. Ya. John Urbano, ¿está allí? Sí, John Urbano. Sí. John Urbano. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tipo de alteración genética pueden tener los pacientes que tienen retardo constitucional de la pubertad? Bueno, la herencia es variable, pero con más frecuencia es consistente con un patrón autosómico dominante, con o sin competencia penetrante. Con o sin completa penetrancia. Entonces, fíjense ustedes que hay bastante de carga genética, ¿no? Etiología de esta patología, Estrella, Sivincha, también puede ser. Sí, el hipogonadismo hipogonadotrópico funcional, desarrollo tardío, pero pubertad espontánea, es un 19% asociado con una condición subyacente como deficiencia del GH, malnutrición malnutrición o mutaciones heterocigotas en genes asociados a deficiencia congénita de la hormona liberadora de crecimiento. Entonces, Estrella, estamos viendo que lo más frecuente es en un 50, un 80% es genético, ¿no? Genético, cromosómico. Pero también pueden haber otras patologías, en un 19% hipogonadismo hipogonadotrófico funcional.
Euler, Yarlequé. Euler, Yarlequé. ¿Qué otra causa también puede ser? Hipogonadismo hipogonadotrófico, 12%. ¿En qué porcentaje? 12%. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más dice? Lee nomás. Con frecuencia, pero no siempre es permanente. Otra causa Pero también. sí. ¿Qué más? ¿Qué otras patologías? Hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿En qué porcentaje? Gonadal primaria en un 13%. Ya, y uno clasificado en un 3%. Entonces estamos viendo que la causa más frecuente, el retraso constitucional de la pubertad, es frecuente, pero el más frecuente es que esté asociado con compromiso, con herencia. Entonces, si nos llevan a un niño a la consulta, el papá, a un varón, sobre todo a los varones, ¿no? Y dice, no está creciendo, doctora, no está todavía desarrollando su pubertad, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, Intimaita? Intimaita, Claudio. Justiniani, José. José. ¿Sí? ¿Se me escucha? José Justiniani está. Sí. Doctora. Ya, José. Si yo llevo a un paciente, si llega un papá, estoy diciendo no la mamá, llega el papá con su hijo de 15 años, asustadísimo, y me dice, doctora, no desarrolla a mi hijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué harías tú, José? Están ustedes acá para aprender, o sea, digan lo que piensan. ¿Qué debes hacer? O sea, llega el papá con su niño de 15 años, que es un niño que dice el papá, no crece, no desarrolla. ¿Qué debes hacer? José. Bueno, preguntaría por la historia familiar, tal vez. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Un examen físico para evaluar si realmente para él, si realmente no ha crecido, ¿no? Como debería. Ya. ¿Qué más? ¿Examinarías los testículos, sí o no? Sí. Ya. ¿Es por qué? Porque es de los primeros, en el caso masculino son los primeros caracteres que se desarrollan. Así es, En la pubertad. así es. Y sabemos que puede haber problemas a nivel de desarrollo de la gonada, como también problemas del sistema nervioso central. Entonces, evaluaría la gonada, ¿no? Y también, ¿qué haría? ¿Qué pregunta le haría al papá? Si pasó por lo mismo o algo similar. Así es. Si hay una carga, para saber si hay una carga de herencia en el desarrollo en la pubertad de ese niño. ¿Se dan cuenta cómo es importante? O sea, nosotros los profesores somos facilitadores, pero tenemos que ser facilitadores de ustedes, del conocimiento, para que luego se les simplifique la medicina con nuestra experiencia, para que ustedes aprendan lo que es importante. Probablemente habrá quienes inmediatamente piden exámenes auxiliares, ¿no es cierto? No examinan, sino piden exámenes auxiliares. Pensarán que el examen clínico es tonto o fuera de lugar, si con los exámenes yo me voy, los exámenes me van a dar el diagnóstico. Acuérdense ustedes que los exámenes van a servir para comprobar o rechazar nuestro diagnóstico, pero tenemos que tener un diagnóstico clínico. Y créanme, qué felices y qué satisfacción que se siente cuando pedimos exámenes clínicos y encontramos que los exámenes apoyan o descartan nuestro diagnóstico. Cuando yo era interna, hice internado en el Seguro Social en el Obrero. Y
teníamos que hacer las historias clínicas en ese entonces a máquina. No nos aceptaban que las hiciéramos a mano. Entonces, y había un recambio de pacientes muy rápido, entraban pacientes todos los días, entonces en las tardes nos quedábamos haciendo las historias clínicas. Y luego hacíamos nuestro plan de trabajo, ¿no? Y en ese plan de trabajo a veces teníamos que pedir radiografías, exámenes auxiliares de laboratorio, ¿no? Pedíamos un test pues radiológico. En ese entonces no había tanta resonancia ni tanta tomografía, entonces eran a veces radiografías o pruebas especiales de ese tipo, ¿no? Entonces teníamos fastidiado al profesor de San Marcos que se encargaba de hacer, que estaba en la sede, ahí en el obrero, y se encargaba de hacer las placas, ¿no? Y íbamos corriendo a pedirle, le vamos a traer una orden, tenemos un paciente que tiene tal problema y estamos pensando que necesita tal cosa. Entonces, ya el doctor ha firmado la orden del examen clínico. Y entonces luego cuando esperábamos ansiosos que le hicieran la radiografía para ver si se comprobaba o se descartaba nuestro diagnóstico. Entonces esa satisfacción grande debemos de sentirla cuando pedimos un examen clínico y comprobamos o descartamos un diagnóstico. Lo mejor es que simplemente el paciente tenga algo funcional o transitorio, es lo mejor, ¿no? Que no tenga una neoplasia o que no tenga pues un cáncer, una cosa muy grave, ¿no? Es una satisfacción. Pero el examen auxiliar siempre debiera convertirse en un apoyo al diagnóstico. Apoyo al diagnóstico. Incluso en algunas oficinas dicen oficinas de apoyo al diagnóstico con los exámenes auxiliares. Bueno, jóvenes, hemos presentado la clase hoy día. La idea es conversar con ustedes, la idea es que ustedes aprendan poco a poco la medicina.